En una ocasión, un hombre observaba desde la ventana de su casa cómo un pajarito estaba siendo sacudido por una gran tormenta. Miraba aquel pajarito sobre la rama de un árbol que se movía de un lado para otro. Sin embargo, cantaba como si no estuviera pasando nada. Eso es exactamente lo que espera nuestro Dios de nosotros, que le alabemos con gozo, no solamente cuando nos va bien, sino cuando nos encontramos en los peores problemas, que le alabemos aún más todavía, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. La alabanza puede transformarnos y a quienes nos rodean. La alabanza es un arma poderosa que nos ayuda a poder conquistar, a poder triunfar sobre las adversidades de nuestra vida. Por eso te invito a que me acompañes en el estudio de la lección número 9 titulada Una vida de alabanza. Así que acompáñame hasta el final de este maravilloso estudio. Día domingo, un marco para la alabanza. Nuestro texto bíblico está en Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma y no estaba deprimido, porque su carta es evidente de que él estaba con ánimo, con gozo, alegre. Por eso anima a los cristianos de Filipos a que también aprendieran a alegrarse, a gozarse en el Señor en todo momento. Pues ese mismo mensaje es para nosotros ahora, que aprendamos a alegrarnos, a regocijarnos, a alabar al Señor en todo momento. En todo momento quiere decir cuando he comprado una propiedad, cuando he comprado un carro, cuando un hijo mío ha cumplido un año más de vida. Cualquier otra cosa buena es motivo de alabar al Señor. Pero también alabar al Señor en todo momento es cuando no hay motivos. Imagínate invitar a todos los hermanos a tu casa y alabar a Dios con gozo, con alegría, con ánimo, y que te pregunten, ¿por qué esta fiesta? ¿A qué se debe? ¿Por qué has dado comida? Y tú decirles, estoy alegre y estoy gozándome en el Señor, alabando al Señor por lo que Él es. Wow, eso sería maravilloso. Pero también estoy pasando un problema matrimonial, de salud, un hijo mío detectado con cáncer, un ser querido que ha pasado al descanso, la pérdida de un empleo. Pero también deberíamos de alabar a Dios aun cuando no tenemos ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo, su amor, su bondad, su poder es el mismo. Por eso, aquel que deposita su confianza en Él, tiene la paz del Señor en todo momento, puede regocijarse en Él. ¿Por qué? Porque el regocijo, la alabanza, la alegría, no depende de las circunstancias, sino de lo que es nuestro Dios. Por eso, mi querido hermano, alabémosle al Señor en todo momento. Esa es la invitación del apóstol Pablo. Día lunes, la oración que derriba muros. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Ya sabemos que Dios le dio instrucciones a Josué para poder derribar las murallas de Jericó y conquistar la ciudad. Le dijo, den una vuelta por día durante 7 días alrededor de Jericó.
Pero el séptimo día den 7 vueltas y en la última vuelta griten y toquen las trompetas. Pablo dice que por la fe ellos derribaron las murallas de Jericó después de haber dado 7 vueltas a su alrededor. Ellos pusieron su fe en acción. Ellos no cambiaron el plan divino, el plan perfecto, por un plan mejor que se hubiese parecido a ellos, aún para Josué, porque tenía experiencia en grandes batallas. Sin embargo, él y el pueblo confiaron en el plan perfecto del Dios Todopoderoso. Ellos hicieron tal y como Dios les dijo. Y al gritar, al tocar las trompetas, esa era una adoración, una alabanza a Dios. Y cuando alabaron al Señor a través del grito, cayeron las murallas y tomaron la ciudad. La alabanza es fe en acción. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a alabar al Señor para que nuestras murallas más grandes, más fortificadas, las podamos derribar en el nombre del Señor a través de un grito de alabanza, a través de nuestra oración, diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy, actúa a mi favor, derriba mis murallas que para mí son imposibles de derribar. Entonces el Señor derribará toda muralla imposible de derribar en tu vida y en la mía. Mi querido hermano, esto es algo tan maravilloso que con solamente gritar cayeron las murallas. Por eso no hay muro que Dios no pueda derribar en tu vida. Así que en el nombre de Jesús, grita en victoria, en señal de que confías en Dios y Dios te va a dar la victoria porque Él es el Todopoderoso. Así que confía en el Señor. Día martes, la vida de alabanza. Salmo 145, 21 dice: que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. En este Salmo 145 se destacan 3 cosas que debemos de considerarlas para tener una vida de alabanza. En primer lugar, practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Aquí lo que ves detrás de mis espaldas, la gran creación de nuestro Dios, es una belleza y eso es motivo de alabarle a nuestro Dios. Pero no solamente la creación, sino también en el ámbito espiritual. Por ejemplo, la fe de un joven en crecimiento debe de motivarnos a alabar a nuestro Dios. En nuestra iglesia hay unos jóvenes que desempeñan el papel de anciano. Eso debe de ser un motivo de alabar a nuestro Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros, en lugar de alabar a Dios y exaltar a Dios por la fe de esos jóvenes que están creciendo en el Señor, a veces caemos como una roca inmensa sobre ellos para aplastarlos, criticándolos a ellos por su vestimenta, por su forma de ser. Lo que deberíamos de hacer es animarles, alabar al Señor con ellos y decirles que sí se puede, que luchen, que echen ganas. ¿Sabes por qué? Porque quien va a ir transformando la vida de cada ser humano se llama Cristo Jesús. Quien va a ir quitando la forma de vestirme es Cristo. Mi vocabulario, mi forma de ser. Por lo tanto, hay que exaltar al Señor y decirle a ese joven: ánimo, Cristo está contigo, el Señor te ha escogido y hay que alabarle al Señor por lo que está haciendo en tu vida. Así que alabemos al Señor por lo que vemos a nuestro alrededor. Y número 2, practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Yo sé que has visto milagros del Señor. Yo sé que el Señor ha obrado mucho en tu vida, al igual que en la mía. Pero, por ejemplo, recordar el perdón del Señor, alguna falta que tú y yo hemos cometido.
cómo el Señor nos ha rescatado, cómo Dios nos ha perdonado y nos ha transformado, nos ha levantado, nos ha dado ánimo para seguir adelante, porque no es fácil de superar la caída espiritual. Es difícil, pero Dios nos dio fuerza, Dios nos dio su perdón, nos dio su justicia, su amor. Estuvo dispuesto a levantarnos para poder seguir adelante. Eso es motivo de alabarle al Señor por lo que, recordar lo que hemos visto, su obra maravillosa en nuestra vida a través de algún milagro. Número 3, practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos del Señor a través de la alabanza, es algo maravilloso. Mi esposa me contó una hermana que siempre canta en el trabajo, alaba al Señor. Al escucharla, se enfocaba en las alabanzas, tocaba su corazón, le daba ánimo para seguir adelante, le daba ánimo para poder levantar su ánimo espiritual. Eso es maravilloso. Por eso te invito a que le alabemos al Señor en donde quiera que nos encontremos. Que no nos dé vergüenza alabar al Señor, decirle al mundo quién es nuestro Dios, lo que Él es para nosotros, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador. Que el mundo lo escuche y lo sepa, y eso puede hacer un gran efecto en la vida de las personas. Por eso te invito a que le alabemos en todo momento. Día miércoles, un testimonio convincente. Aquí nos narra la historia del apóstol Pablo y Silas cuando fueron golpeados por haber liberado a una muchacha de un espíritu de adivinación que a través de su poder pues generaba dinero para sus amos. Pero cuando quedó libre, sus amos se enojaron y todo el pueblo, que golpearon a Pablo y a Silas y fueron puestos en la cárcel. Ahora, estando en la cárcel, golpeados, ensangrentados, ellos a medianoche alababan al Señor. Hechos capítulo 16, versículos 25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Cuando ellos estaban cantando, y de repente se produjo un terremoto que dice que las puertas de las cárceles se abrieron, y cuando el encargado vio eso, pues él se quiso matar. ¿Por qué? Porque Roma mataba a los encargados de custodiar a los encarcelados cuando dejaba escapar a los reclusos. Ahora, Pablo, cuando ve eso, le dice al hombre que no se hiciera daño. Pablo le dice que estaban todos ahí, que no habían huido. Entonces, cuando el hombre escuchó eso, cayó a los pies de Pablo y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31, Pablo dice: cree en el Señor Jesús, así tu casa y tu familia serán salvos. Cuando él escucha eso, toma a Pablo, los lleva a su casa, les cura las heridas. Entonces Pablo les presenta la palabra, y cuando ellos juntamente con su familia reciben la palabra, dice el texto bíblico que a esa hora, a esas horas de la noche, el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El testimonio del apóstol Pablo con Silas en la cárcel, orando y alabando a Dios, que no les importaba el dolor, no que no sentían, sino que ellos estaban agradecidos con Dios. Ellos estaban seguros de que esa era la voluntad de Dios, y estaban ahí regocijándose en el Señor y orando, alabando con gozo al Señor. Y eso hizo un efecto grandioso en el corazón de los que estaban en la cárcel, pero principalmente en el corazón de aquel hombre que los custodiaba. Ahora,
recibieron la palabra del Señor y se entregaron a través del santo bautismo. Tú y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien al escucharnos cantar, al escucharnos orar, cuando estamos en un hospital, cuando estamos en una cárcel o cuando nos encontramos en cama, postrado, y que la gente que nos llega a visitar, en lugar de quejarnos, alabar al Señor. Eso es muy importante que deberíamos de practicar. No es fácil, pero en Cristo Jesús sé que lo podemos lograr, porque el mismo Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermano mío, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé esa fuerza para alabarle y clamarle, orarle en medio del dolor. No importa quién nos esté escuchando, quién nos esté viendo, porque eso puede hacer un efecto grandioso, poderoso en la vida de cualquier persona que probablemente esté pasando por momentos difíciles, pero al vernos cantar y orar al Señor en medio del dolor, puede animarse a confiar y a recibir al Señor como su Salvador personal. Por eso, hagámoslo para honra y gloria de nuestro Dios. Llegamos a la parte final de nuestro estudio de esta semana, día jueves, un arma que conquista. Cuando Josafat escuchó que los moabitas, amonitas y meunitas venían para atacarlo, reunió a toda Judá para ayunar y clamar al Señor. Y desde ahí Josafat reconoce delante de Dios que no sabía cómo enfrentar y vencer a sus enemigos. Entonces, cuando Dios vio que Josafat estaba preocupado, el Señor le contesta de la siguiente manera: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Cuando Josafat puso su confianza en Dios, reconoció que Dios sí podía, que él tenía las estrategias para poder vencer a sus enemigos. El Señor entonces manda decirles que no se preocuparan, que no tenían que hacer nada, simplemente que estuvieran quietos para ver la salvación del Señor. Esto me hace recordar cuando Dios le dijo a Moisés que también estuvieran quietos, que solamente vieran la salvación del Señor cuando cruzaron el Mar Rojo. El Señor tiene todas las estrategias para poder darnos la victoria sobre las tentaciones que Él presenta en nuestra vida. Solamente cuando confiamos en Él, cuando reconocemos que nuestro conocimiento, nuestra madurez espiritual, nuestro liderazgo tan bueno que es, que no son medios para poder vencer cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de problemas. El Señor viene a ayudarnos cuando reconocemos que solamente Él tiene el poder, tiene todos los medios para darnos la victoria. Viene a decirnos: tienes que estar quieto, no tienes que hacer nada. Vas a ver cómo te voy a dar la victoria, cómo te voy a dar los medios para poder triunfar. Cuando Josafat escuchó eso, entonces él adoró al Señor. Pero no solamente adoraron al Señor cuando escucharon su respuesta, sino que iban adorando al Señor mientras iban rumbo a sus enemigos. Y cuando Dios vio ese acto de fe a través de la alabanza, el Señor obró de una manera poderosa y milagrosa. Dice el versículo 22: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor
es poderoso y Él sabe librar a sus hijos que confían en Él. Así que tú y yo no necesitamos hacer absolutamente nada para poder triunfar en este mundo lleno de pecado y lleno de dolor. Que las circunstancias no apaguen nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Así que, mi querido hermano, comencemos a tener una vida de alabanza constante para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y el Señor siempre estará de nuestra parte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.